Nosotros, visibilizando todos estos premios, lo que ponemos es en valor un trabajo por las personas y para las personas, el sistema público de servicios sociales que mejora la calidad de vida de los aragoneses. Pues ha sido un día muy emocionante, tanto por nosotros como reconocimiento por el premio que nos han dado, como todos los demás premios que han otorgado. Hemos estado muy contentas, muy agradecidas que se nos reconozca nuestra labor, que es un trabajo duro pero muy gratificante, y muy contentas, muy ilusionadas. Y me acuerdo de los abuelos, sobre todo de nuestros abuelos, esos días tan un poco especiales, es lo que más. Con mucha emoción, aún me dura, porque ha sido recordar una etapa muy decisiva en nuestras vidas y también porque, como han dicho, dejamos una estructura que aún existe. Fuimos pioneros y dejamos huella. Estamos todos muy contentos porque por fin se nos reconoce una actividad que veníamos haciendo durante mucho tiempo. Los voluntarios no están acostumbrados a recibir ningún premio, están acostumbrados a trabajar gratis, siempre, altruistamente, cooperando con todo que le pedimos y le damos un aplauso, pero en el hogar, o como mucho en el hogar y ya está. Pero claro, venirse a Zaragoza, saber que van a recibir un premio, una alegría, tenían, qué bien, a Zaragoza por un premio. Ha sido muy bonita y muy emotiva, en conjunto me ha gustado todo y nos lo hemos pasado muy bien, hemos disfrutado mucho, ha sido muy divertida y bueno, y darle muchas gracias a todo el mundo que nos ha dado el premio porque es mucho trabajo y la verdad es que creo que un poquito nos lo merecemos. A mí me parece muy bonito lo que podemos llegar a crear las personas, sobre todo con las ganas y con el poder, las manos. Es un poco mágico todo esto, a mí me parece maravilloso. Hay que poner en valor el trabajo que se hace, porque sobre todo, y eso es cierto y lo podemos contrastar nosotros en el día a día, se da mucho bienestar a las personas. Y al fin y al cabo lo más importante es que las personas cuando están aquí puedan llevar una vida digna, satisfactoria y por lo menos que podamos colaborar al bienestar de esas personas.